¿Tienes miedo de que la inflación genere un movimiento bajista en los mercados? ¿Tienes miedo de que podamos entrar en una posible recesión? Estamos hablando ya de ello y no es la primera vez durante este año. Pues bien, ya no se habla de inflación, sino que se habla de estanflación. Quédate porque te voy a contar qué es, por qué es mucho peor que la inflación y en qué consecuencias puede derivar durante este año, el que viene y los venideros. Vamos a ir ya directamente al grano, ya que esta mañana hemos leído esta noticia donde veíamos una advertencia del Banco Mundial que decía que recortaba el martes su pronóstico de crecimiento global en 1,2 puntos porcentuales a 2,9% para este año 2022. Además, comentaban que el problema ya no es la inflación, sino que es la estanflación, ya que decía que el crecimiento global estaba siendo golpeado por la guerra, los confinamientos por COVID-19 en China, las interrupciones en la cadena de suministro y el riesgo de estanflación. Y finalizaba diciendo, el peligro de estanflación es considerable hoy. Pero, ¿qué es el Banco Mundial? ¿Qué es la estanflación? Vamos a ir a ello primero hablando por qué es el Banco Mundial. Y es que a veces la Wikipedia para este tipo de elementos nos sirve bastante bien y comenta que es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia, ¿de acuerdo? Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros y fue creado en junio de 1944 como parte de los acuerdos de Bretton Woods. Su sede está en Washington, D.C., Estados Unidos. ¿Qué es la estanflación? ¿Por qué el Banco Mundial, que es esta organización que acabamos de definir, está hablando de esta inflación? ¿Y por qué la pone ahora encima de la mesa? Pues bien, aquí tenemos un pequeño artículo de El Economista donde nos define perfectamente qué es la estanflación. Y es que es un concepto económico que implica la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. Ahora veremos por qué tenemos inflación y a la vista está que cada vez las tasas de desempleo están variando en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos tenido enormes variaciones en función de cuándo ha salido el dato, pero el término fue acuñado en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico como fusión de los vocablos estancamiento e inflación en un discurso a la Cámara de los Comunes y dijo literalmente: ahora tenemos lo peor de ambos mundos, no inflación por un lado o estancamiento por otro, tenemos algo así como estanflación. Causas y consecuencias de la estanflación, y pasaremos directamente a ver ese artículo y qué nos dice literalmente el artículo. Formalmente, dice, se determina que existe una recesión cuando el Producto Interior Bruto, el PIB, decrece durante 2 trimestres consecutivos. Tenemos aquí el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, donde vemos claramente un decrecimiento. Posteriormente a la gran caída formada por el COVID y la pandemia, tuvimos una gran recuperación de manera trimestral y, lógicamente, hemos ido recesionando en ese sentido. Si seguimos leyendo cuáles son otras causas de la estanflación, dice que cuando la recesión llega acompañada de alta inflación, el proceso recibe el nombre de estanflación. Si miramos aquí, podemos ver en el IPC, índice de precios del consumidor, cómo la inflación es enormemente elevada y es la más elevada en décadas, por lo cual tenemos claramente los dos ingredientes necesarios para esa estanflación. Tenemos un PIB decreciendo trimestre sí trimestre también prácticamente, y tenemos un IPC que es la analogía a la inflación, a la manera de controlar la inflación o una de las maneras de ver los datos inflacionarios, creciendo día sí día también. Está la Reserva Federal de Estados Unidos intentando controlar esta situación, subiendo tasas de interés, haciendo un rebalanceo de su balance, y la verdad que el problema está allí, lo tenemos 100%. Está considerado uno de los peores escenarios posibles por la dificultad de su manejo y corrección. Las políticas monetarias y fiscales que se suelen utilizarse para dinamizar una economía recesiva empeoran el componente inflacionario de la estanflación, y las políticas monetarias restrictivas que se utilizan para combatir la inflación tienden a profundizar y ampliar su componente recesivo, por lo cual es una especie de cóctel molotov, hablando mal, que puede estallar en cualquier momento. Pero quiero datos, quiero más números, quiero más pruebas, y para eso podríamos, revisar sin problema este artículo que tenemos aquí. Hay muchos artículos, de hecho, si ahora mismo vais a Google y ponéis Banco Mundial, vais a ver que está absolutamente lleno de artículos que están hablando exactamente de esta noticia, donde el Banco Mundial advierte de riesgo de estanflación.
Esto me recuerda mucho a la primera vez que empezó a sonar la palabra de Evergrande, donde muchas personas que no eran colaborativas del mundo de inversión más tradicional, que igual habían empezado directamente a invertir ese mismo año o en este bull run en criptomonedas, se dieron cuenta de que elementos fuera del marco de las criptomonedas, como por ejemplo una empresa tradicional de toda la vida de Asia, una de las más importantes del mundo, podía afectar directamente al comportamiento de una criptomoneda. Y recuerdo que la palabra Evergrande podía sonar y podía dar incluso hasta miedo por las causas que podía derivar, ya que se hablaba de crisis económica, se hablaba de impagos que acabaron llegando no solo al conjunto de Asia, sino también a otros países fuera de Asia, que podía generar en una crisis en dicho país, ya que pues si una empresa tan importante como, por ejemplo, alguna empresa alemana a la que Evergrande le debiera dinero no podía recibir ese dinero, podía afectar en forma de impagos a otras empresas del mismo país, generando una gran crisis. Entonces, esta palabra, estanflación, me recuerda mucho a la de Evergrande y podríamos leer este mismo artículo, pero ¿por qué no ir directamente a la página del Banco Mundial, bancomundial.org, y clicar directamente en este artículo de aquí con titular Riesgo de estanflación en medio de una abrupta desaceleración del crecimiento? Vamos a ver qué es lo que nos dice y cuáles son los comunicados que nos informa, ya que vamos a ir leyendo poquito a poco para que vayamos entendiendo. Yo ya me lo he leído, sé perfectamente cuáles son los pros y cuáles son los contras, pero quiero repasarlo con vosotros. Y es que, como agravante de los daños provocados por la pandemia de COVID-19, la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado la desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que podría convertirse en un periodo prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación, según el último informe Perspectivas Económicas Mundiales. Se prevé que el crecimiento mundial descienda del 5,7% y más adelante veremos datos en 2021 al 2,9% en 2022, un porcentaje considerablemente menor que el 4,1% que se anticipó en enero. Se prevé que oscile en torno a ese ritmo durante el periodo de 2023-2024, a medida que la guerra en Ucrania afecte la actividad, la inversión y el comercio en el corto plazo, la demanda reprimida se disipe y vayan eliminándose políticas monetarias y fiscales acomodaticias. Seguimos. La guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro y el riesgo de estanflación afectan al crecimiento. Para muchos países será difícil evitar la recesión y ahora veremos los porcentajes en cada región mundial, afirmó el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass. Los mercados están expectantes, por lo que es urgente fomentar la producción y evitar las restricciones comerciales. Se requieren cambios en las políticas fiscales, monetarias, climáticas y de endeudamiento para contrarrestar la asignación inadecuada de capital y la desigualdad, muchos malos hábitos que se han ido tomando a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. El informe del mes de junio se presenta la primera evaluación sistemática de la forma en que las actuales circunstancias económicas mundiales se comparan con la estanflación de la década de 1970, con especial énfasis a la forma en que la estanflación podría afectar a los mercados emergentes y a las economías en desarrollo. Hablando de las economías en desarrollo, deberán equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de mitigar los efectos de las múltiples crisis en los ciudadanos más pobres, ¿de acuerdo? La coyuntura actual, como hemos dicho anteriormente, se asemeja a la década de 1970 en tres aspectos principales. Número 1. Perturbaciones continuas del lado de la oferta que favorecen la inflación, precedidas por un periodo prolongado de política monetaria altamente acomodaticia en las principales economías avanzadas. Lo hemos ido viendo durante todos estos años. Perspectivas de menor crecimiento y vulnerabilidades que los mercados emergentes y las economías en desarrollo afrontan respecto de la inflación, o sea, de la aplicación de una política monetaria restrictiva que será necesaria para poner freno a la inflación. Sin embargo, el episodio actual también difiere del que se vivió en años 70 en múltiples dimensiones, y aquí es donde entran las diferencias. El dólar es fuerte, lo que refleja un marco de contraste con la gravedad de la debilidad que tenía la divisa en esa década. Estamos viendo como día sí, día también el dólar está subiendo, básicamente porque se ve como un activo refugio, y en tiempos donde el miedo abarca, donde el miedo aprieta, la gente lo que hace es buscar activos refugios, como por ejemplo el oro, el dólar, etcétera, etcétera.
Los porcentajes de aumento de los precios de los productos básicos son menores y los balances de las principales instituciones financieras son en general más sólidos. Lo que es más importante, a diferencia de los años 70, los bancos centrales de las economías avanzadas y muchas economías en desarrollo tienen, en la actualidad, mandatos claros para la estabilidad de precios y, durante las últimas 3 décadas, han establecido un historial creíble de cumplimiento de sus metas de inflación, ¿vale? Esto es un poco el artículo. Ahora comenta varios datos interesantes que vamos a ver a posteriori y luego revisaremos un momento cuál es la conclusión de todo lo que podemos ver respecto a esto que hemos comentado. Y es que si vamos aquí, vemos un poco las perspectivas económicas mundiales. Aquí hay un montón de información, hay un montón de gráficas, de datos, de figuras, de comunicados de prensa. Como veis, hay un informe cada X tiempo. El último lo tuvimos en enero, el 11 de enero, y este ha sido del 7 de junio, donde comenta, y aquí vienen un poco los números de los efectos de esta estanflación, y es que los efectos secundarios de la invasión de Rusia están aumentando el ritmo de la desaceleración del crecimiento económico mundial, que ahora se prevé que se reduzca al 2,9% en 2022. La guerra está provocando un aumento de los precios de los productos básicos, lo que se suma a las perturbaciones de suministro, un poco lo que hemos comentado anteriormente. Si vamos directamente a ver los datos, si vamos directamente a ver las perspectivas, a mano izquierda tenemos un poco los diferentes apartados: mundo, economías avanzadas, economías emergentes, donde divide entre Asia Oriental y Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Asia Meridional y África del Sur del Sáhara. Y arriba tenemos diferentes años: 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Fijaros cómo para el mundo en 2021 veníamos de un 5,7 y ahora lo tenemos ya a un 2,9. Pasando a un 3 y a un 3 en los próximos años. En cambio, si bajamos para abajo, vemos que hay datos también bastante importantes en el decrecimiento del mismo, y es que Asia Oriental y Pacífico, por ejemplo, ha pasado del 7,2 a ni más ni menos que el 4,4. Entonces, estamos viendo, ya para finalizar, que el contexto en el que estamos sumergiéndonos, el contexto en el que estamos entrando, cada vez es menos esperanzador. Sí que es cierto que no tiene por qué ocurrir todo al pie de la letra, sí que es cierto que no tiene por qué ocurrir todo ahora, este año, estos próximos meses, pero la situación económica en la que nos encontramos, por diferentes elementos, pues como por ejemplo la pandemia, que es el más importante o el más notorio de todos, está en un punto de stand-by. Se está hablando de muchos elementos: inflación, lo cual es más que un hecho; recesión, lo cual es una probabilidad incluso; y ahora volvemos a hablar de estanflación, lo cual es una especie de mezcla derivada de problemas económicos inflacionarios, además de un desempleo importante. El desempleo ahora mismo no es la causa más grave de lo que estamos viendo en la economía en los diferentes países, pero sí que es cierto que es un hecho que va a acabar ocurriendo en el caso de que hayan problemas económicos severos, ya que lo primero que harán las empresas es intentar reducir costes. Y la manera de reducir costes más fácil, pues, es despedir parte del personal. Así que no hablo de todos estos temas con intención de generar miedo, ni muchísimo menos. Hablo solo con intención de informar. Quiero que sepáis, quiero que seáis conscientes de qué es lo que se habla y de por qué se habla de esto. Hemos visto artículos, hemos visto datos, hemos visto justificantes de todo lo que se ha ido comentando, y al final todo tiene una lógica y es algo que está sucediendo al día de hoy. La recesión, la estanflación, la inflación no pican a la puerta y te dicen hola, estoy aquí. Es algo que va sucediendo y se va derivando poquito a poco, hasta que cuando te quieres dar cuenta ya estamos en unos números realmente grandes y el mercado reacciona tarde. Yo realmente estoy en un punto donde vigilo mucho qué estoy comprando, me gusta aprovechar los precios en los que estamos, pero soy totalmente consciente de que si estamos en estos niveles actuales, si estamos precisamente en estos precios, con caídas tan importantes tanto en criptomonedas como en acciones, son por elementos económicos concretos. El mercado no descuenta por descontar, no hacen ofertas por hacer, sino que todo tiene un porqué y un motivo económico detrás. Por lo cual, si no hemos recuperado ya, es porque el mercado sigue teniendo miedo, por lo cual estoy vigilando mucho qué tipo de compras hago, dónde compro y cuándo compro. Sí que es cierto que aproveché las caídas iniciales, pero ahora yo personalmente lo que estoy haciendo es esperar. Quiero esperar porque estoy seguro de que vamos a tener descuentos mayores y movimientos bajistas más grandes.
Puede que no en el corto plazo, puede que no en el medio plazo, pero en el medio-largo plazo sin ninguna duda, y en el largo plazo por supuesto. Por lo cual quiero vigilar mucho qué es lo que hago y qué es lo que no hago, sobre todo sabiendo que muchas empresas, sobre todo y por descontado, la mayoría de las altcoins no van a sobrevivir a lo que venga, ya sea un simple mercado bajista, ya sea una recesión, ya sea una pequeña crisis, sea lo que sea, ponedle el nombre que queráis, pero siempre se quedan por el camino. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.